tema que traemos para esta preciosa noche es: Peniel cambia mi identidad. ¿Cómo es? Peniel cambia mi identidad. Ahora el domingo estuvimos hablando que Dios cambia nuestro ADN, toda la genética mala que hemos traído de nuestros antepasados. Pero hoy vamos a ver, a través de esta palabra del Señor, cómo Peniel cambia mi identidad. Y muchos estarán pensando: ¿y eso a dónde se vende? ¿Dónde quedará esa ciudad? ¿Cómo así que Peniel cambie mi identidad? ¿Será donde me entregan el pasaporte? ¿Dónde será eso? Pero hoy te quiero hablar de 4 puntos principales. Peniel me confronta con el pasado. En segundo lugar, Peniel cambia mi nombre. En tercer lugar, en Peniel Dios me marca con un propósito. Y en cuarto lugar, en Peniel yo salgo bendecido. Y diga al que está a su lado: esta noche vas a salir bendecido. Peniel es el lugar de bendición. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis 32, versículo número 28. Y dice la palabra del Señor: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre que Jacob, sino como Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con quién más, y con los hombres. ¿Y qué le dice el Señor? Y has vencido. ¿Has luchado con quién? Con Dios, con los hombres. Pero ¿cómo salimos? Diga: venciendo. Y repita conmigo: con Cristo soy más que vencedor. Somos más que vencedores. Dios nos llamó a ser esos vencedores en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. No le dé lugar a su carne, no dé lugar a decir: estoy que ya no doy más. No, el Señor está ahí para fortalecer nuestras vidas. Vamos a ver entonces qué significa esta palabrita Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Peniel significa ¿qué? Y en estos 21 días que estamos buscando el rostro de Dios. Usted no está buscando en estos 21 días la mano de Dios, dame. Estamos buscando el rostro de Dios para cara a cara hablar con Él y decirle a Dios qué cosas queremos que el Señor nos ayude a cambiar de nuestra vida. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa Jacob? Que aquí viene el ángel y le dice: ya no se llamará más tu nombre como Jacob, sino que será Israel. Jacob significa engañador, tramposo, farsante, astuto, mañoso y de ahí para allá. Pregunto: ¿cuántos quieren esos apodos? No diga nadie. ¿Cuántos queremos de que todo esto sea cambiado por el poder de Dios? Que ya no te digan más: allá viene el tramposo, allá viene ¿quién más? El engañador, allá viene el astuto, el mañoso, bueno, tantas cosas, el viejo verde, allá viene la adúltera, la quitamaridos, allá viene el drogadito, allá viene soledad, a toda hora vive diciendo que nadie lo quiere, que nadie lo ama, allá viene dolores y todas esas cosas. Hoy Dios las va a cambiar. ¿Cuánto lo creemos? A mí que me digan que Dios me va a quitar todo eso en esta noche, yo le aplaudo desde antes la victoria a Cristo Jesús. Pero tenemos una gran noticia. Por eso el ángel le dice: ¿sabes qué, Jacob? Ya tu nombre no será ese, sino Israel. Le voy a contar la historia, pero antes yo los quiero llevar también a un hombre que perseguía a la iglesia, que se deleitaba cuando mataban los cristianos. Ese hombre era feliz cuando Esteban iba muriendo apedreado. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo número 16, él dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Mire, mi hermana y mi hermano, avergüéncese de todo menos de Dios.
Dígale al que está a su lado, avergüéncese de cualquier cosa menos de Dios. Avergoncémonos de estar todavía quizás por allá con la botellita de vino escondido. De eso nos debemos de avergonzar. Avergonzarse de seguir fumando, seguir adulterando, seguir engañando, seguir de tramposo. Avergoncémonos de eso, pero avergonzame del Dios que yo tengo. Avergonzame de un Cristo que dio su vida por mí en la cruz para hacerme una nueva criatura. Diga conmigo, jamás. Y el apóstol Pablo, Dios lo cambió de ser un asesino a ser el gran apóstol que usted puede ver todas las epístolas que él escribió de la palabra de Dios. Y luego en el versículo 17 dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. ¿Le parece muy lindo o no? Usted y yo somos justos no por nuestras obras, sino porque Cristo nos justificó cuando Él fue a la cruz. Lo cual se logra del principio al fin, ¿por medio de qué? De la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, el apóstol Pablo, un hombre que Dios transformó, un hombre que perseguía a la iglesia, Jacob, un engañador, un farsante, un mentiroso, un oportunista, Dios lo cambia. Diga, ¿cómo no me va a cambiar a mí? Diga, ¿cómo no va a cambiar a mi esposo? Diga en su corazón, mi esposa no le quedó grande a Dios. Mis hijos no le quedaron grandes a Dios. Mi casa y todos los que la habitamos no le quedaron grandes a Dios. Dios cumplirá su propósito en mi hogar. Dígalo con fe. Dios cumplirá su propósito. La Biblia dice, Dios cumplirá su propósito en mí y lo va a cumplir en tu hogar, hermano Eder, lo va a cumplir en el tuyo, lo va a cumplir, hermana Mercedes, en su hijo Pablo. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos lo estamos creyendo? Es más, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Nos dice la palabra del Señor que la buena obra que Dios comenzó la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Usted y yo no somos perfectos, pero hasta el día de la venida del Señor Él seguirá puliendo, Él seguirá quitando cada piedrita, cada pajita, todo aquello que nos esté afeando. Pero bendito sea el Señor, que Él dijo, la buena obra que yo comencé con Rosario, la buena obra que yo comencé con usted, yo la voy a perfeccionar. Y no se desanime, porque hay momentos en que usted como que le parece que resbala, pero Dios, la buena obra que comenzó con usted, Él no la va a dejar a medias. La termina porque la termina. Con esa esposa, con ese hijo, con esa hija. Dígale al Señor, te doy gracias porque tu palabra me da nuevas fuerzas. Amén. Ahora vamos a la historia. Usted se estará preguntando, de pronto vino por primera vez, ¿y quién es Jacob? ¿Qué quiere decir Peniel? Ya le dije que quiere decir el rostro de Dios, donde buscamos a Dios, donde nos encontramos con Dios. Sucede de que los padres de Jacob, su madre se llamaba Rebeca, su papá se llamaba Isaac, y ellos tuvieron estos dos hijos, ellos eran gemelos. Nació Esaú, después nació Jacob. Pero cuando Jacob y Esaú ya crecieron, Jacob anhelaba tener la bendición y ser el primogénito, porque el primero que nació se llamaba Esaú. ¿Cómo se llamaba? Esaú. Y luego venía su hermano llamado Jacob. Un día cualquiera vino Esaú con hambre del campo y llegó a la casa, y la casa olía rico, olía a lentejas, a guiso, todo. Y él llegó cansado y le dijo al hermano, dame de ese guiso que has hecho. Y él dijo, listo, yo te lo doy, pero si me vendes tu primogenitura. La Biblia dice que a Esaú le gustaba el campo, pero a Jacob le gustaba estar al lado de la mamá, le ayudaba en sus quehaceres y era un hombre más bien quieto. Pero en lo más profundo del corazón, Jacob anhelaba la primogenitura que tenía su hermano.
Entonces Esaú dijo, bueno, listo, deme ese plato de lentejas y yo le doy mi progenitura. Él la anhelaba porque el primogénito heredaba todas las bendiciones. Después, con el tiempo, el papá Isaac ya estaba anciano e iba a morir, y le dijo a Esaú, ve y tráeme un venadito o una ovejita, lo que haya querido, y tráemela para darte toda la bendición, porque el primogénito era el que se llevaba toda la bendición. Pero aquí había un contraste en esta familia. Rebeca quería más a Jacob e Isaac quería más ¿a quién? A Esaú. Ahí había esa competencia. Entonces la mamá escuchó cuando vino Jacob y le dijo a Esaú, vaya, tráigame algo de comer y yo lo voy a bendecir. Él salió, se fue, pero la mamá le dijo a Jacob, vístete como tu hermano y ve y engaña a tu papá para que te dé la bendición a ti. Y Jacob, ni corto ni perezoso, le obedeció y fue y le llevó al papá ya lo que él había pedido, un plato bien rico allá de cuy, digamos, en este tiempo. Y cuando el papá sintió la voz y dijo, él ya estaba muy anciano y no podía ver, dijo, pero tú sí eres mi hijo Esaú. Y él le decía, sí, papá, yo soy. Entonces dice que la mamá le puso las manos bien velludas, le puso piel y todo, y dijo, sí, la ropa huele a mi hijo, pero la voz tan rara, no es como la misma, pero tú dices que eres mi hijo, y le dio toda la bendición. Al momento llegó Esaú, le trajo al papá el plato de comida, y el papá dijo, entonces, ¿quién vino que se llevó toda tu bendición? Entonces en ese momento Esaú dijo, mi hermano me ha quitado la bendición 2 veces. Primero me quitó la primogenitura por un plato de ¿qué? De lentejas. Y ahora vino como engañador y usurpó mi lugar, engañó a mi papá y se llevó toda la bendición. Y dice la Biblia que Saúl le lloraba al papá y le decía, papá, no te quedó ni una mínima bendición, bendíceme, papá. Y él le dijo, no te puedo bendecir porque toda la bendición se la entregué a tu hermano. Inmediatamente Esaú, dolorido, dijo, se llegará el día en que mi papá muera y yo mato a mi hermano. Cuando Rebeca escucha esto, le dice a Jacob, huye donde mi hermano Labán, porque tu hermano te va a matar. Ve donde tu tío Labán, para que él te dé posada y se apacigüe la ira de Esaú. Entonces Jacob se fue donde Labán y allá se enamoró de una de las hijas de Jacob. Se enamoró de la menor, que se llamaba ¿cómo? Raquel. Y entonces él trabajó con su tío 7 años. ¿Por quién? Por Raquel. Y todos sabemos la historia. Pero el día de la boda, ¿a quién le entregaron? A Lea, la mayor. Y al otro día, cuando él se dio cuenta de que no era la por la que él había trabajado 7 años, le reclamó a Labán. Pero usted, ¿qué va observando? Con el engaño que él, con el mismo engaño que él hizo con su hermano, vino y lo hizo el tío. ¿Sí se va dando cuenta? Lo engañó y le dio la menor. Pues en ese tiempo no había luz como ahora, todo era oscuro, no se veía nada. La muchacha se la entregó el hombre y al otro día cuando ve y dice, uy, esta no era. Entonces va y le reclama al suegro, al tío, y le dice, ¿por qué? Sí, al suegro, ¿por qué me entregaste la que no era? A mí no me gusta Lea, a mí me gusta, ¿es quién? Raquel. Entonces Labán le dijo, entonces trabajé otros 7 años y te doy la otra hija. Y él trabajó otros 7 años. Y luego de eso le trabajó 6 años todo su ganado y todo lo que tenía. Así van, ¿cuántos años? Diga conmigo, 20. 20 años allá. Luego de esos 20 años, él decide irse de nuevo a su tierra, de la tierra de Canaán, donde él había salido, huyendo de su hermano que lo quería, ¿qué? Matar, porque le había robado ¿qué? Sus bendiciones. Y aquí está él y sale a su encuentro y va hacia donde está su hermano. Pero ¿qué sucede en ese entonces?
Entonces aquí es cuando Jacob se va y tenía temor, tenía miedo de volver a su tierra. Y él comenzó y organizó y dijo, el hombre ya se había hecho rico y salió y le dijo a sus siervos, mitad de ganado a este lado, mitad al otro. Este se lo llevan a mi hermano como regalo para apaciguarle la ira. Pero si va y no, ahí me queda la reserva. Y vamos a lo que nos dice la palabra de Dios y volvamos a Génesis. Yo creo que usted va entendiendo este relato poco a poco. Cuando usted lee Génesis capítulo 28, allí habla de que Jacob salió de su casa y llegó a un lugar cansado. Y cuando llegó a ese lugar totalmente cansado, dice que se acostó, cogió unas piedras y su almohada fueron piedras. Y allí se acostó, se quedó dormido y soñó. Y soñó que subían ángeles por una escalera y bajaban por otra. Y luego que él vio ese sueño, Dios le habló y le dijo, Jacob, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, voy a ir contigo hacia donde tú vas. Le está hablando a Jacob que va huyendo de su hermano. Por eso cuando ya llegamos a esta parte del capítulo número 32, y en ese entonces Jacob en el 28:20 le hace una promesa a Dios y le dice, Señor, si me bendices a donde voy, porque aquí voy manivacío, no llevo nada, y aquí va a ver usted qué era lo que él llevaba. Señor, yo te voy a diezmar, te voy a ofrendar de todo lo que tú me des. Ahí hizo un pacto ¿con quién? Con Dios. Y luego entonces vamos para que usted entienda por qué él habla aquí en la palabra de Dios y dice, yo salí de mi hogar. Y ya le digo cómo. Vamos a Génesis 32, versículo 9 y 10. Entonces Jacob oró, oh Dios, ¿de quién? De mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, tú me dijiste, ¿dónde? En Génesis 28. Regresa a tu tierra y a tus parientes. ¿Y qué? Y me prometiste, te trataré con bondad. Dice él, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí, se acordó él, cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, ¿qué dice él? No poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Qué lindo cuando llegamos a la oración. Él venía huyendo de su hermano. Él llega ya a aquel lugar y él comienza a recordar que Dios le había dicho, yo voy contigo, cuando salió huyendo de su hermano. Y aquí ya cuando él va de regreso a su tierra, es cuando le recuerda a Dios y le dice, tú me prometiste esto. Y cuando yo salí de mi hogar, salí solamente ¿con qué? Con un bastón, con un palito, con nada. Eso quiere decir que aunque tu comienzo sea como la nada, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar y Dios te va a engrandecer, porque Dios utiliza el nada para hacernos grandes. Dios nos pasa por la humildad para que cuando estés en la cima no se te olvide de dónde nos sacó el Señor. Amén. Entonces cuando Jacob salió de Canaán huyendo de Esaú, no tenía riquezas, salió solo, salió sin su familia, salió sin su mamá, salió sin su papá, salió sin poseer nada. Solo que llevaba, diga, una vara. De pronto usted está en la misma condición. De pronto usted lo que tiene es la vara llamada las promesas de Dios. De pronto usted lo que tiene es allí la Biblia para que le crea a Dios. Y así como Dios lo hizo con Jacob, lo va a hacer con usted. Este hombre salió sin nada, sin familia, sin papá, sin mamá, sin recursos. Pero ese Dios grande siguió obrando hoy. Hebreos 4:2 dice que a muchos se les dio la palabra, pero que esa palabra no funcionó porque no la creyeron y no fue acompañada con la fe. Si usted se va a poner a mirar sus bolsillos, usted va a caer derrotado. Usted tiene que mirar al dueño del oro y de la plata,
que es Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? En ese momento, cuando él salió, dependía totalmente de Dios. Iba con esa varita para defenderse de las fieras, no tenía nada más. Hoy le quiero decir, usted puede salir donde sea, puede salir solamente con la Biblia, allá va con Dios. Y si Dios va con usted, todo va a salir bien. Dígale al que está a su lado, todo va a salir bien. ¿Lo creemos? Todo nos ha salido bien. Entonces, en ese momento él estaba dependiendo de Dios, de sus promesas y de que Dios lo volvería a traer de regreso. Entonces, cuando él regresa ¿cómo? Diga, prosperado. ¿Pero cuántos años le costó? 20 años le costó, pero diga conmigo, valió la pena. De pronto usted no se desanime, no va a tener que esperar 20 años, puede ser 2 años, puede ser 1 año, eso depende de cómo usted está activando esa fe en el Señor. ¿De acuerdo? La humildad de Jacob. Jacob reconoce que no merece nada y que todo se lo debe a la fidelidad de Dios. Esa fue la oración que él hizo, ¿se acuerda? Acuérdate de mi abuelo, acuérdate de mi padre, acuérdate de esto y de aquello. Y le dijo, acuérdate, Señor, que yo salí de mi hogar sin nada, pero ahora yo regreso altamente bendecido porque tu mano me ha prosperado. Dele ese aplauso al Señor y Dios lo hará con usted. Entonces, cuando volvemos a Génesis 32, 28, dice la Biblia, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres y has vencido. Yo no sé, todos tenemos luchas. ¿Cuál es la lucha que tú tienes en este momento? Estás luchando a veces con Dios, estás luchando con los hombres, pero hoy Dios promete, vas a salir victorioso y victoriosa. A veces luchamos con Dios, le reclamamos a Dios, decimos ¿dónde está Dios? Yo no veo solución por ninguna parte. Y a veces tenemos esas luchas con Dios. Y tenemos la lucha de los hombres. Y tanto que vas a la iglesia, y tanto que oras, y tanto que esperas las promesas. Y mírelo ahí ayunando. ¿Y qué? Estás luchando con Dios, te vienen dudas, te vienen preocupaciones, te vienen incertidumbres, quieres retroceder y luchas con Dios y luchas con los hombres, pero Dios promete que saldrás venciendo. Diga con su mano derecha, saldré victorioso y saldré venciendo, no en mis fuerzas, sino en el poder de Dios. Dios lo prometió, yo lo creo. En primer lugar, en Peniel Dios te confronta con tu pasado. Diga conmigo, en Peniel. ¿Qué es Peniel? Rostro de Dios. En estos 21 días no busque la mano, dame, busque el rostro de Dios. Dígale al Señor, digámosle al Señor, purifícame, me acuerdo de estos pecados que aún tengo, que aún escondo, que aún me deleito. En Peniel Dios nos va a ayudar a cambiar todas las cosas y darnos una nueva identidad en Él. ¿Lo creemos? Vamos a Génesis 32, 22, 27 para que vaya entendiendo bien lo que Dios nos quiere decir. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus ¿cuánto? 11 hijos. Y pasó el vado de Jacob. Vado quiere decir un río con poca agua. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob. ¿Cómo? Diga conmigo, ¿cómo se quedó? Se quedó solo. Hay momentos que nos tenemos que quedar solos. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿qué le dijo?
no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Él ya no quería más ese nombrecito que tenía encima. Y dice la palabra de Dios que él entró a aquel lugar llamado Peniel, y cuando pasó su familia, pasó el ganado, pasó sus siervos, él se quedó solo y dijo, aquí voy a hablar con Dios. Y dice que luchó toda la noche hasta casi ir rayando el alba, iba amaneciendo. Y dice que comenzó a luchar con el ángel y le dijo al ángel, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Entonces dice que el ángel como que le dio un apretón en su cadera y él quedó cojo. ¿Y qué significa esto? Que dicen que la cadera es la fuerza de cierta parte del cuerpo. Lo que quiere decir esto espiritualmente es que la fuerza donde usted ha puesto su confianza, donde ha puesto su fuerza, donde cree que depende de esto, hoy Dios nos va a cambiar el caminado como se lo cambió a Jacob. A Jacob lo dejó cojo. Usted no va a quedar cojo literalmente, pero Dios lo que nos va enseñando con esto es todo aquel que se encuentra y tiene esa bendición de estar, se puede decir, cara a cara con Dios en oración, Dios permite que haya un cambio, porque después de que usted y yo busquemos a Dios genuinamente, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Este hombre ya no salió caminando igual, y usted en el Señor no va a seguir caminando igual. Diga, no voy a seguir caminando igual. No le estoy hablando de los pies, le estoy hablando del rumbo de su vida. Usted no va a seguir siendo el mismo de antes, el mismo borracho, el mismo maldiciente, el mismo pobre, el mismo necesitado, el que tiene incompasión, el que lo miran con lástima. No permita eso. Ese encuentro con Dios en estos ayunos nos van a cambiar de la cabeza a los pies. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Cuando él lucha con este ángel y él le dice, no te suelto hasta que no, pero muchos oramos 5 y 10 minutos y ya nos vamos a ver qué vamos a hacer. No, usted métase. Por eso aquí estamos 1 hora en arrepentimiento, en las oraciones. Esté ahí, Señor, libérame de esto, libérame, libérame, yo creo en tu poder. Y usted en esa hora se centra a decirle a Dios cuáles sus luchas. Y téngalo por seguro que Dios nos cambia y Dios nos transforma en criaturas diferentes. Ahora miremos el texto de Génesis 32, 27. El que le respondió al ángel, yo me llamo Jacob. Y luego en el versículo 27 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿O cuál puede ser tu apodo? En esta noche le puedo preguntar. Entonces la palabra de Dios, ¿qué dice? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y el que le respondió, de pronto Dios también nos dice y nos confronta cuando estamos en Peniel, cuando estamos buscando el rostro de Dios. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te hablan? ¿Cuál es tu apodo? No, yo soy Elías, el viejo verde. Me buscan como Elías, el engañador. Me tratan de una forma, me tratan de la otra. Entonces, Dios le pide a Jacob que le diga su nombre, y no es porque el Señor no lo sepa, sino para que Jacob reconociera que él era un usurpador. Cuando yo le diga, ¿cuál es tu nombre? Uy, Señor, ya ni nombre, a mí ya me ponen es un apodo. Desde lejos dice, allá viene el gota a gota. Allá viene gota a gota. Yo no estoy que a nadie le pongan gota a gota, pero debido a su comportamiento, ¿cómo le dicen? El gota, gota. A veces cogen y ¿cómo le dicen? Allá viene ¿qué? Allá viene Olafo, el amargado. Allá viene Popeye, pero no el marino, el otro Popeye. Y así sucesivamente. ¿Cuál puede ser su apodo? Dios en esta noche nos está recordando quién éramos y lo que ahora Él ha hecho con usted y conmigo. ¿Le da las gracias al Señor? Entonces el Señor quería que él reconociera quién era. Él era un suplantador.
Él había tomado la bendición de su hermano 2 veces y lo había ¿qué? Engañado. Antes de cambiar tu identidad, Dios te confronta con quién has sido. Porque Peniel es el lugar donde dejamos de huir de nuestro pasado y lo enfrentamos con humildad. Él estaba huyendo de su pasado. Él le tenía miedo a su hermano. Hoy no le tenga miedo a nadie. Que todo su temor y todo su miedo sea Dios. Amén. Y allí Dios lo está confrontando y le está diciendo: los miedos hay que enfrentarlos. Diga el que está a su lado: los miedos hay que enfrentarlos. Él tenía terror, tenía miedo, pero antes de enfrentarse con su hermano, ¿él qué hizo? Diga conmigo: orar. Y la oración, diga conmigo, cambia muchas cosas. ¿No es cierto que sí? Entonces, reflexionemos qué áreas de su vida necesita traer a Peniel para que Dios las transforme. ¿Qué áreas va a traerle hoy al altar de Dios? ¿Qué áreas ve usted que necesitan ser cambiadas? Que la gente tiene que ver otra persona en usted. Amén. Ahora, en segundo lugar, en Peniel Dios cambia mi nombre. Dígale al que está a su lado: en este 2025 no me van a llamar más el borracho, el avaro, el hambriento, el perezoso, el holgazán. Me llamarán la persona más sabia y diligente en mi casa. ¿Lo cree? Diga: Dios va a cambiar todo en mi vida. Y cuando los hijos le decían: este es un papá irresponsable, Dios va a cambiar eso para que digan: como mi papá, no hay otro en esta tierra. Diga: Dios es bueno y lo puede hacer. Vamos a Génesis 32, versículo 28. Dios cambia ¿qué? Tu nombre y tu destino. No se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel. Y yo quiero que se le quede: porque has luchado con Dios y los hombres. ¿Qué significa Jacob? ¿Se acuerda? Suplantador, tramposo, engañoso, mañoso y todo loñoso. ¿De acuerdo? Pero ahora Israel significa el que lucha con Dios y prevalece. Este cambio de nombre marcó la vida de Jacob. ¿Se alegra? Hubieron nuevos comienzos, ya no basados en el engaño, sino un encuentro directo con Dios. Diga conmigo: en Peniel, diga Peniel, Dios cambia mi identidad, dejando atrás las etiquetas. ¿Usted tiene etiquetas de su pasado? ¿Qué etiquetas de su pasado tiene? El matón, el violador, el que me quitó la casa, el que me engañó. Hoy Dios, por más vergonzosa que sea la etiqueta que cargas en tus espaldas, hoy Dios la arranca y Dios va a hacer una cosa grande y sobrenatural, como se cantaba ahora. Ese Dios Elohim, ese Dios Rafa, ese Dios Yareh hará cosas sobrenaturales en esta preciosa noche. ¿Lo crees? Entonces Dios cambia la identidad y deja atrás las etiquetas de tu pasado. Allá viene el fracasado, allá viene el que a toda hora dice que se va a arrepentir y vuelve a la misma. ¿Lo ha escuchado o no? Allá viene el inseguro. Y allá viene esa amargura, por Dios, allá viene. No, diga: todo eso va a cambiar y nos va a dar un nuevo propósito. Eres llamado hijo de Dios, redimido y con propósito. Diga: soy un hijo de Dios, llamado por Él, redimido por Él, perdonado por Él y con grandes propósitos. Porque esa etiqueta que el diablo te puso, que no sirves, que pobrecito, que el perezoso, que lo ayuden, que le tiendan la mano, eso se acaba en esta noche, porque Dios todo lo va a cambiar. Y así solamente tengas una vara como la tenía Jacob, esa vara puede representar la fe, la palabra de Dios, y Dios lo va a hacer. Porque al que le cree a Dios, al que tiene fe, le llama su amigo, como lo dijo con Abraham. ¿Cuántos queremos ser los amigos de Dios? El amigo de Dios es aquel que tiene fe,
y cree todo lo imposible. ¿De acuerdo? Quítele esa etiqueta. Usted como mamá, deje de estarle diciendo a su hijo, muévase entumido. ¿Cuál entumido? No le diga más así. Muévase. ¿Cómo es que le dice? Sorombático, dicen en Medellín, ¿cómo dirán acá? Muévase sorombático, muévase perezoso, muévase dormido. Aquí hay otra palabrita para los que son así. ¿Cómo es que les dicen? Mustios. Inútil. Bueno, todas esas etiquetas hoy el Señor las quita. Cuando vengamos a este altar y le va a decir al Señor, ya no cargo más con estas etiquetas del pasado. A partir de hoy soy un nuevo hombre y soy una nueva mujer. Aquí tengo una frase. No, perdón. ¿Qué nombre te ha dado el mundo? Piénsalo por un momento. El coqueto, el Don Juan, el viejo verde. ¿Qué nombres te ha dado el mundo que necesitas dejar para aceptar el nombre que Dios te quiere dar hoy? Hoy Dios te dice serás el valiente, hoy Dios te dice visionario, hoy Dios te dice te apoyo, hoy Dios te dice eres mi hijo, hoy Dios te dice te he perdonado, yo no me acuerdo de lo que hiciste ayer, todas las cosas yo las hago nuevas en tu vida. Yo me alegro por lo que Dios nos habla en esta noche. Tengo una frase, Dios deja atrás tus etiquetas del pasado, anótelo. Dios deja atrás las etiquetas del pasado. ¿Lo cree? Bueno, vamos en tercer lugar. Dios te marca con una señal de transformación. Yo no sé cuántas señales tiene usted, pero aquí puede haber gente que puede tener una señal en la oreja cuando era maloso, cuando era estafador, cuando era mentiroso. O se ve la espalda y de pronto por X circunstancia te llegaron, no quiero utilizar la palabra, si aquí tengo una cicatriz, aquí tengo una señal de lo que lo era. Uy, aquí tengo una cicatriz que me dicen cicatriz de carnicero, porque yo era malo, yo me enfrentaba, yo cogía cuchillos, yo cogía todo eso. Usted ahora no coge un cuchillo, usted ahora no se enfrenta a piedras, usted ahora coge no el cuchillo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y usted ya no pelea con sus manos, usted pelea con su boca, declara la palabra, dice la palabra, vive la palabra. Si le va a aplaudir, apláudele con ganas al Señor. Y usted le va a creer a Dios que ese hombre que andaba armado como Pedro con un cuchillo, andaba con, acuérdese cómo estaba Pedro. Estaba allí con su lanza y como vino y le cortó la oreja al otro. Pero Dios cambió ese Pedro violento por un gran hombre de Dios, que por donde él pasaba, la sombra sanaba los enfermos. Hoy te digo, Dios tiene poder para cambiar al hombre o a la mujer más difícil. Hermana que estás aquí, no cambies a tu esposo a tu imagen y semejanza, ni a tus hijos a tu imagen y semejanza. Esa tarea le corresponde al Espíritu Santo. Solo dobla rodillas, solamente levanta las manos a Dios y dile: Señor, cámbialo tú a tu imagen y semejanza, no a la mía, sino a la de Dios. Y Dios, que es solícito para escuchar, Él lo va a hacer. Hágalo en oración, clame al Señor, que Él dice: clama a mí y yo te responderé. Hoy vamos a clamar y las respuestas van a bajar en el nombre de Jesús. Entonces, Dios te marca con una señal de transformación. Génesis 32:31 dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. La cojera de Jacob fue una marca física que daba testimonio de lo que él había sido antes y lo que él era ahora en ese instante. El antes, diga conmigo, y el después. Dios le dejó una marca. Él caminaba como cojo. Usted no va a seguir caminando cojo. La marca de él fue su cojera. Donde él iba, donde él venía, y aunque se veía como débil y se veía como cojo, era un hombre nuevo, era un hombre transformado, era el Israel, era el príncipe de Dios. A usted también Dios le cambia su cojera, y lo que antes vivía y en lo que antes se fortalecía, le cambia y lo hace un hombre y una mujer
dependiente de la mano de Dios. Ahora, las marcas que hay en tu vida, cicatrices emocionales, luchas y quebrantos, son testigos de que has estado en la presencia de Dios. ¿Hay alguna marca de tu pasado? ¿Hay alguna cicatriz de tu pasado? Levante la mano. Si alguien dice, uy, pastora, si yo le mostrara, yo tengo cicatrices del pasado. Cuando me mantenía detrás de la mujer ajena y vino el esposo de ella y casi me mata. Y me cogió a plan, casi me mata, casi revienta las espaldas. Vea cómo por aquí están las cicatrices. No se avergüence de eso, porque eso Dios lo va a utilizar para mostrarle al mundo que ese hombre coqueto o esa mujer coqueta tiene cicatrices que el día de ayer fueron la vergüenza, pero hoy son el testimonio para que otros cambien. Alaba al Señor por su grandeza y su poder. ¿Qué marcas tiene en su vida que dan testimonio de que un día usted y yo nos encontramos cara a cara con el Señor y nos cambió la vida? No importa las cicatrices que hayan, lo importante fue que Dios nos perdonó y nos ha hecho nuevos. El hombre te puede seguir señalando, pero Dios ya te mira como un hijo redimido por Él. ¿Cuánto le dan toda la gloria? Así te sigan señalando como te señalen, pero si Dios me quitó las etiquetas del pasado, si Dios me perdonó, si Dios me levantó, si Dios me restauró, si eras como la mujer samaritana, si eras como fuera tu vida, como la mujer adúltera, como Jacob, un engañador, un usurpador, un hombre que era oportunista, los cambió, los transformó, un Pedro lleno de orgullo, de altivez, violento, un Moisés que usted sabe perfectamente que era un hombre lleno también de orgullo. Por un momento se creyó que era un egipcio y mató a otro. Dios dijo de él que era el hombre más manso sobre la tierra. Así Dios te va a tildar. Así la gente diga que no ve cambio en ti, Dios lo ha visto. Así el hombre diga que tú no vales nada, para Dios vale mucho porque mandó a su hijo por usted y por mí. Así de que alabe al Señor, porque para Dios tenemos valor. Y en cuarto lugar, en Peniel salimos con la bendición de Dios. Y hoy vamos a salir con la bendición del Señor. Aquí no vamos a correr, tenemos que salir, no. Dejemos que el Espíritu Santo quiebre, reviente las cadenas, las etiquetas y podamos decirle al Señor en este 2025: yo quiero ser diferente, yo quiero que todo lo que tú me has prometido se cumpla. Mis hijos te servirán, todos tendremos un mismo lenguaje, nadie estará por un lado, nadie estará por el otro, pero tú tienes que ser ese Jacob que se mete en la presencia de Dios para ser cambiado y transformado. Si no buscamos el rostro de Dios, va a ser imposible. Pero diga conmigo: seguiré viniendo a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, y en la noche volveré a orar. Mañana, tarde, mediodía y noche oraré y Dios me escuchará. Siga tocando la puerta, que Dios la abre en breve. En Peniel salimos con la bendición de Dios. Miremos Génesis 32, 29. Que dice así: entonces Jacob le preguntó al ángel y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Allí llegó Jacob lleno de miedos, lleno de temores. Tuvo la conversa con Dios: acuérdate, Señor, que salí de mi casa sin nada, solamente con un bastón, me has bendecido, ya quedé cojeando, esta será la señal de que me encontré contigo. Yo quiero saber tu nombre. Y él dijo: no te lo voy a dar, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Y dice: y lo bendijo allí. En esta noche Dios te trajo para bendecirte. Y usted que está ya en la transmisión, que no pudo venir por causas mayores, Dios te bendice allí. ¿Cuántos queremos esa bendición del Señor? La verdadera bendición en Peniel no es lo que Dios te da,
sino cómo sales después de la presencia del Señor. ¿Qué es Peniel? El lugar donde Dios cambia ¿qué? Mi identidad. Dígale al que está a su lado, uy, Dios va a cambiar la identidad. Pero no vaya a pensar, es que es hombre y se lo cambia por mujer. Esa no es. Dios cambia ese nombre, Dios cambia esa identidad de maloso por un hombre temeroso de Dios. Dios cambia esa persona vulgar para hablar por una persona que piensa 3 veces antes de hablar una. Dios cambia esa madre airada en la casa por una mujer alegre y contenta en su hogar. Dios cambia ese papá que llega a la casa borracho, con los bolsillos afuera, que tenía a los hijos aguantando hambre. Hoy Dios lo cambia, lo transforma por un papá responsable que no necesita nada del pecado para vivir sobre esta tierra. Para usted y yo vivir sobre esta tierra no necesitamos licor, no necesitamos una discoteca, no necesitamos un cigarrillo. Usted no necesita más que una esposa, la esposa no necesita más que un esposo. Lo único que usted y yo necesitamos para ser transformados y vivir felices es la presencia de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Se alegra del Dios que tenemos? Entonces, ¿por qué no pasar por un momento y cierre sus ojitos? De pasar al altar que está simbolizando ese lugar de refugio de Jacob. Él mandaba a sus esposas, mandó sus hijos, un hombre que salió solamente con una vara en su mano, pero regresaba con 2 esposas, en ese tiempo se permitía, regresaba con sus 11 hijos, todavía faltaba que naciera Benjamín, que nació en aquel lugar, y luego dice la palabra del Señor, Raquel murió. Y Benjamín, la mamá le quiso poner Dolor, cierre sus ojitos, pero su padre dijo, no se llamará Dolor, sino mi mano derecha. Y aunque no estaban completados todos los hijos de Jacob, en medio del desierto y del dolor, allí Dios lo bendijo.